Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. En la tarde de hoy comparto con Franklin Fernández y tenemos una conversación extensa con un periodista de larga data, santiaguero, Luigi Sánchez. Bienvenido Luigi a Momento Deportivo, un placer tenerte por acá. El placer es mío, Héctor, porque tú fuiste de la gente que me encaminaste, sobre todo cuando llegué a las Águilas. Sí. Yo era que estaba ahí. Saludos, Franklin. Saludos, don Luis. Eso fue en los años 70, ¿verdad? Justamente fue como terminando, bueno, fue en el año 80 que yo llegué. 80. Aunque ya, y tú lo recordarás, uno tenía años carpeteando ahí. Sí, claro. Yo estoy hablando de la parte ya que uno entra a hacer labores. Sí. Pero yo tenía años más carpeteando ahí. Luigi, esta semana yo leí en un periódico de circulación nacional y luego me lo hicieron llegar como 10 o 15 personas. Un artículo tuyo sobre las águilas ibaeñas. Estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no, como es natural, pero es muy extenso para darlo a conocer así en la televisión, pero voy a la introducción cuando tú dices, tras participar en 14 series finales y ganar 10 de ellas en periodo de 16 campeonatos, 1992, 1993, 2007, 2008, las más prolongadas dinastías en la historia del béisbol profesional dominicano, las Águilas Cibaeñas solo conquistaron 2 coronas en los 17 torneos más recientes, 2008, 2009, 2024, 25. Dinastía que muchos de sus directivos creyeron sería eterna y sobre lo que ningún accionista ni idea tiene con relación a lo que se hizo entre los años 80 y 90 para que ocurriera. De eso quiero hablar contigo. ¿Qué más o menos, qué explicación tú me puedes dar de la introducción de ese trabajo que es bastante amplio y tiene muy buenas explicaciones? ¿Cuál traemos aquí primero? No, fíjate, Héctor, la introducción básicamente es para separar etapas de eficiencia con una de ineficiencia. Eso de la cantidad de campeonatos ganados no es la idea básica, porque si tú ves el desarrollo, recuerda que eso es un artículo, Sí. no es una noticia. Porque en una noticia tú tienes que dar las cosas importantes rápido. La idea de esa, que como yo digo en el mismo artículo, más que un artículo es una memoria, es un testimonio de cosas que uno quiso referirse a ellas, porque yo las tengo guardadas, eso no es nuevo, porque eso es parte de unas memorias mías. Yo saqué una parte, ahora que se está acercando la asamblea, para resaltar las cosas que han venido arrastrándose, pero que no vienen ni de 1, ni de 2, ni de 3 años. Eso viene, si uno comienza, se corrió el programa entero, a narrar cosas que comenzaron a suceder desde finales de los años 90. No, para que ahí no se notaba, el equipo estaba encumbrando esa dinastía a la que tú te referiste. Y el asunto no es que uno deseara que eso se mantuviera, porque eso era imposible. Yo recuerdo que Dios lo tenga en gloria, Mendy Love y yo, en el programa aquel, El Nido Aguilucho de las Águilas, que lo sacamos al aire en el 2004, nunca debió desaparecer, las Águilas lo dejaron desaparecer. Que Mendy y yo nos decíamos mucho, las cosas van muy bien ahora, deja que lleguen los momentos malos y tú verás cómo van a llegar las críticas, porque eso era insostenible, eso era una cosa irreal, la que estaba muy bien. No es real. Hubo una generación de jugadores, estrellas en el béisbol de grandes ligas. Inclusive hubo uno que con el rango de jugador más valioso vino y se infundó. Sí. Y entonces un equipo
compuesto por un Miguel Tejada, Tony Peña, Luis Polonia, Tony Batista, Miguel Dilonet. Esto era invencible. No en el béisbol dominicano, en el béisbol del Caribe. Si hubiera habido clásico mundial, ese era el equipo que hubiera jugado en el clásico completo. ¿Tú te das cuenta? Entonces, no había manera de las Águilas perder, Luis. Sí, y te voy a decir algo, hubo un campeonato, aquel del huracán George, Sí. que no existió el round robin en la semifinal. Y yo tuve un resabio, porque yo llevaba el control de los desempeños del equipo. Esa fue una etapa que quien mejor la manejó fue el equipo de las Águilas. Esos 18 juegos de la semifinal. Como no hubo round robin, se jugó bajo el sistema pre-expansión, que eran dos playoffs pequeños, un 5-3 de semifinal y después la final, porque se jugó un calendario de 60 juegos. Yo recuerdo que estaban haciendo lo que parecía un punta a punta, pero ya avanzando diciembre, el equipo estaba como celebrando su clasificación, que iban a ganar la serie regular, y yo le estaba diciendo, señor, recuerden que son 10 juegos más, no bajen la guardia. Y ahí comenzó a metérsele al escogido gente como David Ortiz, Neyfi Pérez, y comenzó el equipo a bajar. Y no ganó. Ahí era clave ganar la serie regular, porque ahí se sentaba a descansar. Y terminó el Licey ganando la serie regular. O fue fue el escogido. Nosotros jugamos la semifinal con Licey, Sí. que la única victoria fue una blanqueada que tiró Miguel Batista. Y ciertamente, esa identificación, eso fue una época que tú escuchabas jugadores, que ellos se iban de la Serie del Caribe a los entrenamientos. Y estando en los entrenamientos, ellos estaban planificando lo de octubre ya. Eso no se ve, eso es una cosa anormal. Pero lo básico de ese artículo, Héctor, ya que tú lo trajiste, viéndolo más calmadamente, es en la época en que las Águilas lo comenzaron a desarrollar esa dinastía, estaban en vida la mayoría de los viejos robles, pero justamente terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI, la mayoría de ellos comenzó a morir. Los Fabio Jorge, los Leonel García, a principios de los 2000 mi papá. Tito Hernández. Entonces comenzaron a entrar los herederos de acciones y a tomar posición en funciones de cosas que ellos desconocían, porque no vivieron lo que era la formación de lo que era un equipo de pelota. Lo que era todos, cuando éramos muchachos, todos los hijos de los viejos roles, íbamos al play con mucha euforia, pero el único que se involucró, y tú lo sabes, de cabeza en eso, que después uno echa la vista hacia atrás y se da cuenta de cosas que yo no imaginaba que podía hacer, fue que yo me cogí eso como si fuera mío, sin ser mío. Y fue algo que hasta en la liga veían a uno con cierta ojeriza, porque se daban cuenta que uno hacía cosas que otros no hacían. Entonces yo comencé a advertir, y lo hice en el 2005 la primera vez. Ganamos la Corona 18 ese año. Y dije, señores, con estos jugadores se están gastando ya, va a llegar un momento que tenemos que crear ya un nuevo plan. Había nacido, hacía 2 años, 3, había nacido el draft, el de novato. Tenemos que bajar un poco la guardia con esta euforia, concentrarnos más en qué tipo de cosas vamos a hacer para sustituir a esos jugadores, concentrarnos más en ir a ver a los muchachos, porque antes tú ibas a ver los peloteros que iba a contratar en los entrenamientos. Siempre, siempre. Ya eso no tiene sentido. Llegó un momento que los que había que ir a ver jugando durante el año eran los que eran candidatos al draft, que tú no lo conocías. Yo recuerdo que Manny Acta nos decía mucho. Manny Acta estaba con Licey, no con las Águilas. Tú tienes que conocer, los norteamericanos le llaman el make-up, es decir, la personalidad, porque hay muchos muchachos que tú le ves muchas estadísticas buenas, pero resulta que son deficientes en su comportamiento. ¿Y cómo tú logras evaluar eso? Conversando con ellos. Ese es el mismo caso, haciendo un paréntesis, de el atleta olímpico dominicano. La crónica deportiva dominicana, casi en sentido general,
no va a las competencias de los jóvenes olímpicos, no los conoce. Cuando el muchacho sale, gana medalla, le cae encima a todo el mundo. Y entonces, esas cosechas que están ahí, debía ser conocida por la crónica deportiva, por el país, y no lo es. Ese es el mismo caso de esos jugadores, que inclusive hay varios que han llegado a grandes ligas y el equipo que lo ha drafteado no lo conoce. Porque estamos hablando que ellos están en una edad, cuando llegan al draft, entre 18 y 20 años, la mayoría, aunque hay algunos que tienen más. Y tienen mucho por delante que aprender, pero tú puedes ir advirtiendo su pensamiento, su forma de comer, que era de las cosas que hacía el primer equipo. Yo no sé si otros lo llegaron a hacer, que comenzó a hacer eso, a viajar y ver, sobre todo los que más le interesaban, porque sabían que no le iban a tocar todos. Ellos cogieron un grupo, eran 100, vamos a ver 50 o 40 en varios viajes. O sea, en varios viajes de estadio me refiero, que se iban en un viaje de 2 semanas y veían y los invitaban a comer, hablaban con ellos. Muchos muchachos, muchos talentos se han perdido, no es por el problema del talento, es por su actitud. Sí, claro. Es que se han perdido muchos de ellos. Y esa es una parte que después no lo vivimos con muchos muchachos que tú te dabas cuenta que tenían muchas condiciones, pero su forma de ser lo estancaron y lo sacaron de pelota. Sí, pero de igual forma uno sabe que con la llegada del draft eso iba a cambiar. Eso de esos 10 campeonatos en 16 años que ganaron las Águilas del País, eso era insostenible. Sí, y déjame, y escúchame que te interrumpa, Flavio, porque eso quedó inconcluso ahorita cuando tú leíste la entrada. Yo no estaba. Lo que pasa es que tú sabes muy bien, Héctor, como son los periódicos que te dicen, tú tienes que restringirte en un espacio. Sí, sí. Antes eran párrafos, ahora es palabras, que te lo marca la computadora. Héctor me dijo, mira, son tantas palabras. Después que yo hice una cosa larguísima, yo le fui quitando y tiene que reducir. Yo reduzco la mía 3 y 4 veces porque sí, allá los diseñadores te llevan y eso me pasó esta semana con un artículo sobre la Liga de Béisbol Profesional. Que muchos de los lectores no saben eso. Sí. Y lo que yo realmente quise reflejar ahí es, no que volviéramos a ganar, cada 3 años ganar 2 campeonatos, que era más o menos lo que pasaba en esa época, sino llegar a un punto medio, ni tanto ni tampoco. Porque el equipo sufrió una metamorfosis terrible, mucho descuido, muchas cosas. Se manifestó en esos 10 años que duramos en ganar. Y eso es lo que uno ha querido buscar, pero uno sabía que es lo que también resalto ahí, que el personal administrativo que está manejando eso tampoco ha podido adaptarse a los cambios, porque los cambios no es solamente el asunto del draft. Tenemos la agencia libre, que en Grandes Ligas ya no juega, si juega te juega un poquito, que cuando llega entre finales de diciembre y enero, tú tienes que buscar rabisa, como dicen, lo que queda en Venezuela, México. El béisbol no ha cambiado. Y es muy diferente para todas las ligas, no solamente para la dominicana. Porque el equilibrio, ¿tú sabes dónde está el equilibrio? En que todos se pusieron al mismo nivel, en la baja calidad. Correcto. No es que los otros subieron, es que la calidad ha bajado, pero todos se han puesto en el mismo nivel bajo. Porque a ningún equipo lo están jugando los estelares de Grandes Ligas, a nadie le está jugando los estelares. Cuando juegan dicen, yo no doy ese viaje para tal sitio, yo no voy para allá, yo juego aquí. Eso, hay algunos atenuantes en esto, que es los mismos bonos que reciben los jugadores hoy día, son mucho mayores. Hay jugadores que sin haber tirado una en béisbol profesional ya son multimillonarios y eso le quita el interés en una pelota como la nuestra. Para eso que yo creo que los equipos deberían prepararse. Yo le quitaré la palabra, le quito el interés, sino cuidarse, como dicen ellos. Ellos no le dicen, ellos no le prohíben, pero le hacen sugerencias. Pero mira, tú puedes jugar, pero si a nosotros nos gustaría que tú descansaras.
Cuando yo, Ellos te lo dicen muy tenuemente, pero te dan el mensaje. sí, Pero vimos ahora, con perdón, Franklin, el caso de Junior Caminero, que tuvo a los ejecutivos, incluyendo el manager del equipo en esa serie final ahí sentado. sí, correcto. Él Para ver tenía- qué era lo que estaba pero él- pasando. sí, pero él tenía luz verde de jugar. Oye, yo escribí algo en mi cuenta de X sobre algo que a él le favorecía y al escogido. Y era que él había perdido unos turnos por una lesión. Sí, 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 Que ya es una circunstancia que cambia el panorama. claro. Y Eso le impidió su llegada más temprano a las grandes ligas. Cuando yo digo interés, don Héctor, me refiero, si uno piensa en un Miguel Tejada, terminando de ser MVP en grandes ligas y viniendo a jugar aquí una pelota fuerte, agresiva, uno dice, ¿qué diferencia hay entre estos jóvenes de hoy y un pelotero como Miguel Tejada? Por ejemplo, un Tony Batista, Raúl Mondesi. Recuerdo cuando llegó Raúl Mondesi a las Águilas en aquel cambio, Mondesi estaba joseando, como se dice en el terreno, como un novato, y uno hoy ya no ve eso en esos jugadores. Y para mí la causa principal son los bonos que reciben esos fueron jugadores. hechos para la historia, eso se da. sí, porque ellos, todos esos jugadores, los Sí. Julián Tavares, que hay que incluirlos en el caso de los pitchers, Por supuesto. esos jugadores no jugaran hoy día como jugaban en esa época. De ninguna manera. Hoy día no jugaran. Esa es la realidad. Sí, las Águilas logró aglutinar un equipo de ensueño en esa época. Impensable, quizás el mejor equipo de todos los tiempos en la pelota nuestra. Pues la dinastía lo dice, Sí, correcto. que desplazaron, que mucha gente no lo, que eso hay que estarlo recalcando porque hay que hablarle a todos los fanáticos, no nada más a un equipo. El Licey había implantado la dinastía anterior, que fue de 9, que ganaron 9 campeonatos en 16 años, Sí, entre finales de los 60 y los inicios de la expansión. Ellos lograron juntar ahí en 16 años 9 coronas y entonces las Águilas fueron que superaron eso. ¿Qué tú piensas que se debe hacer a nivel de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana? No la liga en sí, sino los equipos para mejorar, levantar la calidad del béisbol dominicano, que yo lo veo bien. Sí, porque están a nivel, como yo dije, Héctor, Sí. ellos están todos al mismo nivel. No Fíjate hay que nadie mejor que en nadie. México hay no hay para claro decir. favorito. No hay un equipo mejor que otro. No hay claro. No, yo te voy a plantear otra cosa, que es lo que lamentablemente no tenemos, pero los colegas de ahora no conocieron eso. Esa liga de verano que tú vivimos nosotros, ¿te acuerdas? Que tenía el equipo de Mao. Yo fui secretario de la liga. Si hubiese existido hoy día, tuviéramos una liga compitiendo con la de México. Pero para eso tenían que estar las circunstancias. Porque ¿cómo se desarrolla esa No, liga? que no la quitaron, no la quitaron. No, pero ¿cómo logró tener fuerza esa liga? Porque Balaguer le dio los estadios. ¿Tú te acuerdas que le construyó primero el de La Vega, después el de San Francisco? Y el de Puerto El de Plata Puerto no lo Plata. inauguró él porque justamente perdiendo el poder de Antonio Guzmán, le tocó casi entrando Antonio Guzmán inaugurarlo por Balaguer. Inaugurar el estadio y el aeropuerto, que también lo hizo el presidente Y Balaguer. al momento o un poquito antes de Balaguer perder las elecciones, estaba mi papá construyendo, comenzaba a dar los Picasso del de Mao, que se venía ya. Que se quedó, sí. Y se quedó porque hubo el cambio de. Es decir, la liga, tú tienes que tener estadio para eso. Que hoy día ya el Estado no puede construir eso. Pero es una pena. Yo tengo una tesis que la titulo Ahora el invierno es verano. Antes, cuando dimos el cambio, el verano se convirtió en invierno. Me refiero a la pelota fuerte. Hoy día, si tuviésemos estadio de gran nivel, pues no lo tenemos ni siquiera para la pelota de invierno. Tiene la brega que está dando para construir menos lo vamos a tener para la Liga de Verano. Esos jugadores que estuvieran jugando en la Liga de Verano fueran los jugadores soporte de esa Liga de Invierno de hoy día. Por suerte ahora es una liga que veo que está funcionando y que está asistiendo personas. El equipo de Santiago, ¿cómo se llama? Rieleros. Pero la estructura no es la misma, Héctor, porque Claro que no. ni los estoy de acuerdo de que esos equipos tenían sus propias cadenas, tenían un emisor en cada ciudad donde se jugaba. Sí, sí, sí. Eso era una cosa al mismo nivel de la pelota. Al mismo Esa Liga de nivel Verano de- estaba al mismo nivel de la de- pelota de invierno en esa época. Pero lamentablemente no la tenemos. La actual liga de verano que tenemos del Cibao, podemos decir así, necesita más apoyo, mucho más apoyo. De ahí salió Ramón Hernández, el primera base del Licey, ese jugador que tan
tanto le ha ayudado al Licey. Salió de la Liga de Verano, de ahí estaba precisamente con el equipo de Santiago cuando fue llamado por el Licey. Claro que en la Liga de Verano de esa época hubo jugadores que ya habían jugado Grandes Ligas, vinieron a la Liga Sí, de Verano sí. y volvieron a Grandes Ligas Sí. de aquí. Rico Carti, Sí, sí, Juan claro. Agosto, hubo varios veteranos. Sammy Sosa estuvo en la Liga de Verano aquí con el equipo de La Vega. El señor O adiós, Cabeza Fernández Cabeza debutó Fernández. como profesional porque todavía no tenía, con el equipo de La Vega. no tenía su viaje a Estados Sí. Unidos. Epifanio Guerrero lo trajo a La Vega a jugar, igual que José Uribe González. ¿Te acuerdas de Uribe Sí, González? claro, claro. Esos debutaron en esa liga como profesionales. Don Luigi, hablamos del draft y lo bien que ha equilibrado los equipos. Yo quisiera hablar del draft también, pero del de reingreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted es pro draft reingreso? Es que eso es un mal necesario. Mira, ¿cómo llega eso? Yo recuerdo que yo estaba escribiendo, hacía publicaciones como las que mando ahora de vez en cuando, donde yo hacía un recuento. Por ejemplo, ya estábamos en playoff aquí, estaban en playoff en Venezuela, en México. Hay tantos dominicanos jugando de refuerzo en otras ligas, y lo comentaba incluso, yo estaba comentando en las Águilas todavía. Hay muchos dominicanos. En la Serie del Caribe del 2010, nunca se me olvida, eso fue en Isla Margarita. Don Negro Vera, perdón, saludos a Don Negro Vera, el hijo de, caramba, que su papá se llamaba Negro, que fue presidente de del equipo de Caracas, ¿no? De Caracas, Ah, sí, sí, sí. que está retirado en Houston ahora. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Hace una exposición en una asamblea, porque hay una asamblea que se efectúa anualmente en medio de la Serie del Caribe. Y le dice a la Liga Dominicana, pero ¿y cómo que ustedes necesitan? Porque ya comenzaba a verse el problema de conseguir refuerzo en enero. Y estaba invitando a la Liga Dominicana a que esos jugadores que ellos le estaban mandando a ellos, a Venezuela, a México, a Puerto Rico, era aquí que tenían que estar, reforzando los mismos equipos. Y después de eso fue que surgió eso que le llaman ahora el draft de reingreso. Porque era una controversia que usted se diera a sus jugadores o que quedaron de los equipos eliminados y usted tuviera que ir a buscar entonces a México, Venezuela y Puerto Rico otros jugadores que usted o que los equipos necesitan. Había celos entre los equipos de la capital muy fuertes. Por la costumbre, Sí, que no existía. Y se torpedeó que un jugador, si salía de un equipo, contribuyera con la corona del contrario ahí. Y Recordamos Bueno, ese episodio de recuerdo yo una los años. entrevista no hace mucho de Stanley Javier. sí, Él dice, yo no me visualizo jugando con otro equipo que no sea las Águilas. varios jugadores del Licey, después de ser rastreado, de decir que sí, que voy a jugar a los 15 minutos cuando llegaban a la oficina. No, yo no juego con las Por el conflicto que hubo con Con Anderson Anderson Hernández. Hernández. Es que no por reglamento. No quería decir Y nombre. hasta practicó. No, porque eso era eso fue de dominio público. Él practicó con las Águilas. Él lo recuerdo como ahora mismo, con su uniforme de las Águilas y todo eso. Ahora, sí, yo creo, y yo he hecho sugerencias ya sobre eso, que hay que regularlo de otra manera. Es decir, tú no puedes llegar, digamos, un ejemplo, Vladimir Guerrero Jr., faltan 3 días para terminar la serie regular, poniéndose en forma. Sí. Y su equipo lo elimina, pero entonces va a reforzar el voto y se pone en forma con ese. O sea, no pudo ayudar a su equipo a clasificar. Entonces, ¿cuál ha sido mi propuesta? Que el jugador que quiera ir al gran reingreso, si su equipo no clasifica, Debe acumular. debe ser en el momento que se pone la fecha límite de cambios. Que eso viene siendo más o menos como 3 semanas antes de. Incluso te voy a decir algo esto, porque tú conoces cómo son los subterfugios en nuestro béisbol. Ponerle un límite para los pitchers de inning, porque pueden llegarte y querer gustarte, pero se van para su casa y vuelven otra vez después. Tienen que poner un límite de participación Es correcto. para que eso no se dé. Sí, por eso dije de turno, igual que los lanzadores de participación, porque es complicado así.
De todas maneras, nosotros estamos en medio, estamos viviendo en un béisbol profesional dominicano en progreso. Mira, Oscar Prieto, que se llama, ¿no? Oscar Prieto. Que su papá era negro Oscar Prieto, sí, que fue, ellos son inmortales del béisbol de de Venezuela. Venezuela, sí. Con relación al béisbol profesional dominicano en sentido general, ¿qué tú crees que se debe anexar? Hay tantas cosas nuevas, modernas, que se han copiado, muy bien copiado del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué nos hace falta? Tenemos una buena cadena de televisión en cada uno de los conjuntos, con muchachos jóvenes profesionales. ¿Qué le falta a nuestro béisbol? Bueno, muchas cosas, yo creo, Héctor, porque yo me he referido a diversos aspectos, tanto en el aspecto de difusión, de facilidad de información para el público, que no la hay en la liga. Tú no encuentras un sitio ahora donde buscar un historial de un pelotero, No hay banco. como tú lo encuentras facilito en cualquier liga, no solamente en grandes ligas. Y la regulación de la agencia libre. Esa agencia libre es un matadero hoy día. Fíjate, yo no me estoy refiriendo a la existencia o no de la agencia libre. No. Eso ya está. Es a la regulación. Y a los equipos que más les debe interesar la regulación son los equipos más ganadores del béisbol dominicano. ¿Por qué a esos equipos? Porque son los equipos, y son los equipos de más fanaticados del país, me refiero al Licey y Águila, son los equipos que tienen en sus dueños menos poder económico. Esos son los equipos que más dependen de la publicidad en sus ingresos. Esos no son equipos que tienen grandes empresarios que sacan de su bolsillo como lo sacan otros equipos. Y esa agencia libre sin regulación, sin que tú pierdas algo cuando estás firmando algo, porque lo hemos copiado en cierto modo de grandes ligas, pero la grandes ligas no tiene una agencia libre sin reglas. Hay una serie de cosas, de condiciones que hay cuando tú firmas un agente libre. El que pierde un agente libre recibe algo. Es correcto. ¿Se perjudican más los dos equipos pobres de la pelota dominicana? Hasta ahora no. ¿Tú sabes cuáles son los dos pobres para mí? Bueno, lo que decía Juan. Licey y Águila. Sí, bueno, que Juanchi una vez la liga Los dos más lo pobres. planteó. Los dos más pobres. Sí, Los otros están en manos de empresarios Sí, claro. y de A empresas. lo que yo me refería de los Gracias a Dios, gracias a Dios. Esto es lo que se refiere, que en esos equipos no hay un Bichini, un Bonete, un Rizé, que No, es correcto. Claro, sí, ese tipo de exacto. cosas. Estamos claros. A eso que nos referimos. Precisamente en esa línea iba mi próxima pregunta sobre la agencia libre. Y es, yo he mantenido, incluso don Héctor y yo hicimos un programa refiriéndonos a ese tema, donde yo he mantenido que bajo el actual arreglo que tiene la agencia libre, es insostenible en el tiempo. Yo no creo que este béisbol aguante esa guerra de papeletas. Si bien es cierto que a los jugadores le favorece, y estamos de acuerdo en eso no va a ser sostenible por mucho tiempo, puesto por lo que estamos hablando, porque habrán equipos que serán más beneficiados que otros, y eso tendrá que regularse en algún momento. Llámese Águila y Licey. El Por- tiempo que va, mira, ya hay un caso. Ahora mismo ya hay un caso. El caso de los toros. Todo el mundo vio cómo los toros los 2 o 3 años anteriores soltaron dinero por encima de todo el mundo. ¿Y qué está pasando con los toros? Los toros Siguieron su mismo curso. le han dado Personas. instrucciones a su gerente Sí, sí. general de reducción a reducirle su presupuesto. Pero qué caso más raro. Ese equipo llena las nóminas cuando hay draft. Sí. Lleva 12, 13, 14 jugadores de su plantel a los demás equipos y ellos quedan en el sótano. Incluyendo don Héctor, el jugador más valioso de las 2 últimas Sí. semifinales, ha salido de los toros. Bueno, de la penúltima. Porque- El béisbol es complicado. Sí, pues. La pelota de invierno es la que se ha puesto complicada. Sí. Por lo mismo que hablábamos ahorita, esas cosas tan imprecisas que tú tienes ahora en el mes de enero sobre todo. Con eso comienza ya a final. Yo recuerdo, y Porque ese es un gran trabajo de un gerente general, entonces no le dio fruto. Y mira qué trabajo buscar ese talento y tenerlo ahí.
Hace como, Y ellos no ligaron. hace como 15 años un ejecutivo de un equipo de Grandes Ligas me dijo, Luis, hay un problema ahora que se está tratando a nivel de los equipos de Grandes Ligas. La mayoría de los equipos no quieren ver peloteros de Grandes Ligas jugando en enero. Y eso se ha visto con más fuerza cada año. Sí, va creciendo. Obviamente tenemos excepciones, eso que acabamos de mencionar de Caminero, que es un caso excepcional. Pero es que ellos quieren que ellos se tomen su descanso. Saben que son potenciales ganadores de mucho dinero en cuanto en la agencia libre, cuando le llega a la agencia libre y no lo quieren ver jugando pelota de invierno. Correcto. Es una pena porque el béisbol de invierno no fue así que surgió. Aquí tú nunca veías un pelotero en ninguna liga que te debutaba primero en Grandes Ligas y después pelota de invierno. Y yo en ese control que llevo a diario durante cada año de los debutantes en Grandes Ligas, óyeme, es alarmante ver la cantidad de peloteros que están llegando a Grandes Ligas y que nunca han jugado aquí. A mí me llama poderosamente la atención un caso de las Águilas, de un muchacho que le hemos dado seguimiento desde que fue drafteado, Wenzel Pérez. Wenzel Pérez lleva 3 años en Grandes Ligas. Sí, pero No ha tirado la primera espérate, carta. sí, tú tienes que sacar de ahí los lesionados. Wenzel Pérez está jugando pelota de milagro. Sí, sí. Ese muchacho Que sufrió de papel. una operación. Que de En papel. espalda. Fíjate que ahora entró tarde, tuvo otra lesión, él se De lesiona papel fácil. de joven. Ese muchacho es frágil, aparentemente. Sí, sí. Y es tremendo. Y además él era infielder, lo convirtieron en outfield. Outfield. Pero podemos citar otros casos. Siguiendo la No, misma- muchísimo, en todos los equipos tú te vas a encontrar. Sí. Hubo un pitcher que fue un estelar en Grandes Ligas hasta hace unos años y nunca jugó aquí. Michel Pineda. ¿Te acuerdas de Sí, Pineda? Michael Pineda. Ese nunca Sí. jugó aquí. Aquel que le encontraron Sí. la La sustancia. grasita ahí Sí, de. como ya- Pero esa era grasa de carro. Muchos dicen que No, era chocolate. Que No, es que el test de la piel de los gemelos. Hubo uno que publicó, Sí. mira, esa es Nutella que tiene ahí. Sí. Vamos a hablar. Jimmy García tampoco ha jugado. Jimmy García nunca jugó. Y mira Sí. que yo que hablar mucho con Jimmy, con su Sí. quedada, con los Dodgers, te recuerdo. Sí. Y pertenece a la sangre, Jimmy. No y volvieron a firmarlo ahora, porque que sea otra cosa rarísima en la agencia libre. Óyeme bien, un agente libre sin nunca lo Sin nunca haber jugado. Oye, porque hace cuántos años que lo draftearon. No, yo siempre he dicho, el pelotero, y eso es otra cosa que tú puedas para que te jueguen. Un pelotero para ir a la agencia libre tiene que haber Tiene jugado. que tener el récord en la pelota dominicana. Pero tengo Eso nunca se ha visto, ¿eh? Y un pelotero agente libre sin haber jugado Sí, nunca. eso debe regularse. Esa parte. Vamos a hablar. Tengo la información de que Jimmy García se comprometió a jugar este año. Esperemos Ojalá, que así está sea. lesionado ahora. Sí. Sí, es peligroso eso. Y bueno, todas las monedas tienen dos caras. Vamos a ver Sí, en el transcurso es correcto. de los próximos meses. Vamos a hablar de Águilas Ibaeñas. Yo tengo mi percepción de que después de un acuerdo de hace 2 años de las familias Jorge Puras García, ahí incluyo Fabio Jorge, su hermana Virginia, ¿verdad? Gini. Sí. Y su esposo. Bueno, Gini creo que es no sé si es el Es apodo. Virginia, ella, sí. Sí. Yo visitaba mucho esa casa cuando ellos estaban niños, porque yo era muy amigo de don Fabio, igual que de tu papá. Sí. Entonces, ese acuerdo con los Sánchez Peralta y con los Núñez Peralta, con los Núñez Sánchez, Sí, correcto. ahí incluyo a Iris Y los hijos de Juan. y los hijos de Guanche, que son Sánchez Núñez. Pienso que eso ha traído paz a las Águilas. Ha traído tranquilidad. Y esa tranquilidad, como que la noto que se está viviendo ahora en este proceso de la próxima asamblea eleccionaria, ¿verdad? Donde se va a elegir el nuevo presidente. No escucho esa guerra de antes, esas cosas. Pero no es ahí que está el asunto. ¿Y dónde está? En la muerte de Juan.
Si Juanchi estuviera vivo, Zapata no estuviera, ¿por qué? Tú me vas a preguntar. O sea, Juanchi tenía que... No, esa no es la idea. Es que Juanchi era el perseguido. ¿A quién van a perseguir ahora? Era Juanchi. Pero entonces hay paz. La paz llegó porque al Juanchi fallecer, no hay a quien perseguir. Y si yo te digo que el mayor perseguidor de ahí adentro, el hacedor de maldad, el que vivió una vida en eso, Claudico se puso viejo. Sí, Ese es otro aspecto favorable en este caso. Mira, esto, yo no quiero entrar mucho en eso por lo siguiente, fíjate. Precisamente, no Sánchez, no, de cualquier apellido, y eso lo sabe todo el mundo, desde el mundo lo ve, que hizo vida permanente por tantos años fui yo. Y yo lo que yo conocí, lo que yo aprendí de las águilas, no fue lo que se está viviendo digamos, 20 años para acá. Yo no soy partícipe de eso. Yo respeto eso. Claro. Pero yo no soy Pero tú partícipe. eres accionista. Claro, porque yo no he perdido esa condición. No, claro. Yo no puedo hacer algo diferente a lo que aprendí. O sea, tú vas a una, digamos, a la escuela, cualquier estudia, lo que sea, y aprendes algo, y tú no puedes hacer una cosa diferente a lo que aprendiste. Entonces, lo que yo aprendí es, esos viejos que yo mencioné ahorita, algunos de ellos, que era una época que no había dinero en las águilas. Esa gente no buscaba dinero ahí. Y tú lo sabes. Aportaban. Ellos peleaban, igualito, casi, no igualito, pero ellos se peleaban. Pero cuando terminaba la asamblea, ellos iban a beber, a tener club juntos, y a comer juntos, Sí. y abrazados juntos. O sea, no existían esas cosas. Yo no te puedo hablar porque no lo he visto, no lo sé, no soy parte de eso, de un supuesto pacto que hay que para que no entren los Hernández, los Guaira, los Valdés, que supuestamente en eso que consiste el pacto, para que esa gente... Eso para mí es contraproducente. Todos lo han hecho mal, todos, los que estaban y los que están. Entonces ya están al mismo nivel. Entonces yo no concibo una entidad que esa parte, no es una de las partes que yo menciono también en el artículo, donde se odian entre unos y otros, donde no se quieren ver. De esa manera tú no puedes convivir en sociedad, no en una entidad, en ninguna sociedad. Yo creo que hay cosas. Yo le hice un comentario a Chilote recientemente. Le dije, mira Chilote, nosotros no podemos vivir eternamente con rencores. Ya todo eso pasó. Si queremos que las cosas cambien, hay que olvidar eso y enterrarlo. Y si hay que ir a misa, que vayan. Porque si eso sigue, ¿cómo se va a salir del hoyo? Entienden que hay que buscar una manera de confraternidad. Yo, por lo pronto, la asamblea viene ahora el día 14. Yo no soy partícipe de seguir viendo una directiva donde hayan gente aisladas y donde hay tanta gente que que nunca le ha aportado nada a las águilas, teniendo dominio, que yo nunca he entendido eso. ¿Cuál ha sido el interés de gente que nunca ha tenido arraigo de béisbol y quiera tener un dominio? Pero eso no va a resolver nada. Uno lo que quiere es que haya una paz, que alguien pueda lograr hacer, ¿cómo te digo? Hacer que todo el mundo vea que hay una palabra que se llama amor. Pero eso no existe. Y eso es lo que ha complicado mucho esas relaciones. Y no hay forma de que eso se resuelva. Pero yo creo que la realidad va a tener que imponerse en algún momento. Sin embargo, yo estoy en la misma línea de don Héctor. Y es que después de un campeonato decepcionante, el pasado me refiero, después de un mal inicio de las Águilas, se recuperó el equipo, al final de la serie regular parecía el equipo más fuerte. Sabíamos que eso iba a cambiar, porque conocíamos de la salida de algunos jugadores. Ahí vino, terminado el campeonato, vino la renuncia del gerente general, Anhelo Valles.
A partir de ahí, yo pienso como que esa armonía ha vuelto de cierta manera al equipo. Si nos referimos a la oficina de operaciones de béisbol, eso ha cambiado muchísimo y tenemos un personal ahí. Digo tenemos porque yo, para nadie es un secreto, yo soy un fanático aguilucho, yo no lo escondo en ninguna parte. Con la llegada de René Francisco, Jan Guzmán, Dayton Moore, etcétera, se ve como que las cosas están cambiando. Y a partir de la elección del próximo 14, esa armonía pudiera llegar con el nuevo presidente. Eso deseamos y eso es lo que yo creo que va a suceder. Bueno, eso es lo que debe desear todo el mundo. Claro que sí. Eso es una cosa que nadie puede o sea, el que quiera lo bien, que las cosas salgan bien, no puede desear mal. Tiene que desear, porque ahí óyeme, las cosas que uno vivió ahí, que es mejor ni hablar de eso. Por lo mismo que yo acabo de decir ahora, nosotros no podemos estar haciendo emerger permanentemente todo lo malo que hubo. El problema es que yo respeto lo que ustedes están opinando. En operaciones de béisbol nunca ha habido falta de armonía. El problema no es ahí. El problema donde ha estado es de lo que yo mencionaba hace un momentito. Sin embargo, O sea, yo te voy a poner un ejemplo, perdón y excusa. Independientemente de que no hayan sido ejecutivos de alto nivel del béisbol, yo no concibo a Águila Cibaeña con ciertos nombres que te huelen a béisbol. ¿Qué te digo? Te puedo mencionar los mismos Valdés, Kilvio y otros. Porque si tú me vas a comenzar a mencionar lo que se hizo en el pasado, vamos a caer en el mismo círculo vicioso. Lamentablemente se produjeron roces, porque había unos roces. Esos cambios que se dieron era porque unos no querían a uno, otros no querían a otro. Pero yo, ojalá me equivoque, hasta que uno no vea la armonía real entre los que manejan la empresa, no sé, veo como difícil. Y reiterando algo que de lo que escribí también, en este béisbol, con todo y eso, cualquier cosa pasa. Aquí en campeonato se gana de una manera hasta inesperada. Ya el béisbol no es como antes. sin embargo, Una cosa es de ese mosaico para allá, oficina. Pero cuando tú vas de ese mosaico para acá, al terreno de juego, las cosas son diferentes. Son diferentes. Yo siempre creo que lo que se lleva al terreno de juego, que nadie puede impedirlo, o no debía impedirlo de aquel lado, arriba en oficina, es lo que nosotros tenemos que tener. No de ver atento, lo que yo viví no fue eso. Aunque tú no lo que... Mira, te voy a contar esta historia rápido, es breve. Cuando vino, para que tú veas si realmente las cosas están conectadas una con otra. Y yo creo que yo nunca he hablado de eso. Cuando a mí me suspendieron en la transmisión en el 2018, había una situación complicada. Y quisieron una reunión para ver si se llegaba a un acuerdo, invitaron a Manny Acta. Y yo dije, ¿qué busca Manny Acta aquí? Él es el Él gerente. es gerente. Porque lo que se va a tratar aquí no tiene que ver con pelotero. No les voy a decir, porque complicaría más las cosas, lo que me dijo un alto ejecutivo del béisbol, de por qué llevaron a Manny Acta ahí, pero no fue por cosas buenas. Cuando se está explicando que queremos que Manny oiga esto y trate de que lo que esté pasando aquí no baje al terreno. Pero hacía rato ya que había jugadores que se me acercaban, mire, estamos con ustedes, sabemos lo que está pasando. Es delicado. Como respaldando a uno. No debe Entonces, ser. es que estamos en una época diferente. Óyeme, en esta época de redes sociales, de que no hay secreto. Entonces, en cualquier parte del mundo hoy día hay una reunión de Sí. política, de empresas, y no hay nada que se quede ahí. Alguien saca lo que está pasando. El mundo lo sabe en dos teclados. Porque esos viejos, yo no sé si estos muchachos ahora que son directivos de las áreas saben
que hubo una asamblea de las Águilas. Finales de los 70, tiene que haber sido 79, 78 por ahí. Hubo una asamblea que se terminó después de las 6 de la tarde, donde había dos grupos que los abogados que encabezaron cada grupo, por un lado fue Ramón Tapia Espinal, que fue miembro del triunvirato, Yo recuerdo eso. y del otro lado, en sus bríos de joven, una lumbrera de abogado, Emmanuel Esquea. Pero en esa época no había redes sociales, casi nadie se enteró de eso. ¿Tú crees A que Tapia en lo esta lleva- época eso se dio? A Tapia lo llevé yo al play de ese día desde la oficina del periódico El Caribe y lo retorné ahí. Él era muy amigo de don Jorge Pérez y recuerdo eso perfectamente, sí. Eso fue un enfrentamiento, pero casi nadie se enteró. Eso como que no pasó de ahí. Los peloteros no se enteraban de eso. Adriano Miguel Tejada y yo estábamos sentados en la recepción con Pachito González cuando estaba. Ok. Sin desconocer todo eso que nos narra Don Richie, que no deja de tener razón, pareciera, esa es mi percepción, de que el fracaso de las Águilas ha estado en el terreno y no necesariamente en las oficinas. Me refiero a sus últimos 3 campeonatos, por decir. Mira, el campeonato pasado, que yo vi al presidente en esto diciendo que el equipo duró muchos días, ¿cierto? Es a la raíz que hizo. Las Águilas se han metido en una serie de Nueva York sin un plan de lo que significa el calendario. Las Águilas debieron interesar. Esos son 3 días. No, espérate, ven acá a lo que me refiero. En la liga hay equipos que hacen mucha presión para quitarle días libres al calendario. Los equipos que están lejos, esto lo aprendí yo cuando estábamos en la expansión, cuando estaban los Caimanes, alguien dijo de las Águilas, bueno, fue mi papá, fue Juan Sánchez que salió con eso, que el viaje más corto de las Águilas es el más largo de los equipos de la capital. ¿Cuál es el viaje más largo del equipo de la capital? A Santiago. Y el viaje más corto de las Águilas era a la capital, porque tenía que ir a San Cristóbal, Sí, sí. a San Pedro, a la Romana. Y el hecho de que tú tengas que dar todos esos viajes, tú tienes que tomar en cuenta lo que eso estropea al pelotero. Sin embargo, las Águilas, hubo un momento en que, con todo y eso, ahora los Caimanes no duraron mucho. O sea, aquí se jugaron unos cuantos campeonatos con 5 equipos hasta que surgieron los Gigantes. Las Águilas tienen, con la creación, ese lío que se armó a las Águilas este año, tuvo su raíz en el calendario de juego, que se le juntaron una serie de juegos, no a las Águilas, a otros equipos, porque no es a las Águilas, tuvieron que jugar otros equipos por acumulación de suspensiones. Porque hace como 7 u 8 años hubo un torneo que se suspendieron más de 20 juegos. Sin embargo, se pudo completar porque había un calendario con más días libres para poder cumplir con él. Porque los días libres, o sea, los días de los viajes, eso, las estrellas viajando a Miami, las Águilas viajando a Nueva York, y le dice, tú no puedes reasignar juegos, 3 equipos fuera del país y 3 jugando aquí. Bueno, y lo que ha gustado eso, porque hubo una de esas series en el City Field que metió 100,000 y pico de personas en un fin de semana. Sí, no se puede, bueno, al menos con Licey Águila tenía que Sí, ir, con Licey Águila. porque yo no sé si va a resultar lo Sí, mismo. hemos llegado, Luis, a la parte final del programa. Te agradecemos tu participación. Quería que tocáramos algunos casos del béisbol de las grandes ligas, como el caso de Juan Soto, que sigo pensando que vas a batear. La gente ya está hablando de un año malo. Lindor también tuvo un año malo, pero él no va a tener el año entero malo. Porque él batea, él No es lo que yo he dicho, vean que señores, el talento no se pierde de un día no para se otro. pierde. Él, No hay razón. vi una declaración ahí de el agente, Scott Boras, que dijo que él había advertido, no sé si fue al equipo que se lo dijo, una advertencia que dice que a Juan, que dijo, ya yo he vivido esto con otros peloteros. Cuando un jugador toma la corona, quiso decir con eso, pasa a ser el de mejor salario, le toma 90 días tomar el poder de eso. Sí, porque eso conlleva una presión adicional. Porque él no era el mejor pagado el año pasado. De ninguna No, claro. manera. Bueno, Él amigos, nunca ha bateado en la primera mitad tampoco. las gracias a ustedes por estar con nosotros, Franklin Fernández
y Héctor García hemos conversado bastante tiempo en este programa con cosas de mucho interés con el distinguido colega y amigo de la crónica deportiva, Luigi Sánchez Peralta. Gracias, Luigi. Un placer, Héctor y Franklin. Muchas gracias, don Luis.